Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pueden sentarse, amados hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la escritura aquí está haciendo resaltar la sangre por la cual fuimos redimidos, la sangre preciosa, como la Biblia lo llama, de Cristo. Pues esta sangre, Jesús entró con ella al lugar más santo, el lugar más santo que hay en todo este universo, en la presencia del Padre. Jesús entró con su sangre y entendiendo que cuando Él fue redimido con su sangre, Él fue redimido con su sangre de nuestros pecados. O sea que Él había llevado nuestros pecados y ha llevado la culpa de nuestros pecados. Y su sangre lo absolvió a Él de los pecados que Él tenía, aunque no eran suyos. Y la escritura, cuando tú piensas, cuando digo la sangre, cuando piensas en la sangre, tienes que tomar en cuenta que la sangre ocupa el lugar céntrico, principal, único, cuando se trata de este plan de salvación. Sin esta sangre podemos tener una religión de orar de aquí hasta que nos muramos y Dios no pondría atención a nuestras vidas. Esta sangre es la sangre de redención, es la sangre de reconciliación, es la sangre de acercamiento a Dios, es la sangre de paz con Dios, es la sangre de resurrección, es la sangre de redención. O sea, todo lo que hemos recibido del Dios Todopoderoso, toda la gracia obtenida, fueron a través de esta sangre. Por ende tenemos que ponerle gran atención a la sangre, porque ella ocupa el lugar céntrico. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, Él obtuvo la redención de todos los hombres por su sangre. Y hace la comparación de la sangre del Viejo Testamento, que yo le he dicho a ustedes que la sangre del Viejo era, la Biblia dice eso, que era sombra, es más, lo dice aquí mismo, estando ya presente Cristo, somos los bienes venideros. Pero antes de eso habla de que la ley tenía una sombra de las cosas que habían de venir. Una sombra es algo que no es real y no tiene poder. Si mi sombra no tiene poder, pero en cambio, si alguien tuviera una sombra que tiene poder, te aseguro que la persona de esa sombra tiene más poder que su sombra. Bueno, he aquí la sangre que ellos estaban usando. Era simplemente un reflejo de lo que iba a acontecer. Así que yo he llamado la sangre del viejo como tarjeta de crédito. Como una tarjeta de crédito. Porque estaban operando con beneficios, aunque limitados, como cualquier tarjeta de crédito tiene límites. Aunque eran limitados, tenían beneficios porque Jesús en la cruz iba a pagar por todo beneficio que se pudo recibir en el viejo. You see? Entonces, cuando Jesús llega y su sangre obtiene eterna redención, abre la puerta para que todos nosotros, en el Viejo Testamento, por ejemplo, la sangre simplemente podías conseguir un perdón y cubrir lo que Dios te perdonó, cubrirlo. Lo cubría de la presencia de Dios. De alguna manera, Dios
hacía que esa sangre él no viera el pecado. Estaba ahí, estaba allí, pero no podía verlo, porque la sangre del viejo cubría el pecado. Y recibían un perdón que duraba por el periodo de un año. Pero cada año tenían que recordar todos los pecados viejos. Y cuando hacían el Cordero Pascual, recibían un perdón por un año. Todavía no estaba operando en tarjeta de crédito. Pero al llegar Cristo, la Biblia habla que esta sangre, de cuánto más la sangre, Él mediante el Espíritu se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Entonces, la sangre de Cristo no cubre, limpia la conciencia. Cuando la Biblia se refiere a tu conciencia, está hablando del hombre espiritual. Y antes el hombre, aunque Dios le cubría el pecado, no lo liberaba del pecado. Así que si tú tenías algo de mentira en ti, Dios te perdonaba, right? Pero el gran deseo de hacerlo no era quitado. Sí, tú podías vivir, si estaba en el viejo, podías vivir con el deseo de cometer adulterio y tenías que pedir perdón a Dios todos los años, aunque nunca lo cometieras. Pero en tu mente y en tu conciencia estás apretado, estás lleno de cadenas con deseo de hacerlo, aunque nunca lo hicieras. Pero pedía perdón cada día y cada día perdón, y hasta que llegara Cristo para poder limpiarte eso, para poder liberar de aún estas cosas que tenían tu conciencia aterrada. Cuando la Biblia habla de limpiar tu conciencia, está hablando de quitar aquello que produces obras que producen muerte. Porque si tu conciencia no es limpiada, y lo único que puede hacerlo es la sangre, tú simplemente, lo único que el hombre puede hacer, si no tiene la conciencia limpia, es crear una religión de apariencia. Y el hombre tiene miles y miles de religiones que no pueden limpiar su pecado. Entonces la gente se golpean, tratan de hacer eso, se cortan. Hay gente que hacen de todo, pero es porque quieren llegar donde no pueden llegar. El único que puede limpiar la conciencia es la sangre del Cordero. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y esa sangre, bendito Dios, rompe algo adentro, quita algo que está adentro, que causa que el hombre sea esclavo del pecado. Tú entiendes que los esclavos obedecen a sus amos. Y el hombre, si está esclavo al pecado, se encuentra en el gran deseo de obedecer a su amo. Cuando Jesús llega y te limpia con su sangre, las obras que producen muerte en ti. ¿Qué son obras muertas? Dice obras muertas o obras que causan muerte o que producen muerte. Porque la Biblia habla de obras y Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y sus obras no son que producen vida o vienen por medio de la fe en la sangre del Cordero. Ciertamente son obras de muerte. La Biblia dice que fe sin obra es muerta. Cualquier obra, aunque no sean buenas, si no tienen fe, está muerto. Otra palabra, tú puedes actuar sin convicción de fe y para Dios esa obra es muerta, porque la Biblia es clara que fe sin obra es muerta, pero quítale la fe a tus obras, también queda muerto. Porque el justo por su fe vivirá. Si tú vas realmente a tener a tener obras que producen vida, tiene que ser después de haberse limpiado con la sangre y operar por la palabra para poder agradar a Dios. Obras de fe. Nosotros no queremos operar por operar y hacer por hacer. No hacemos obras por hacer obras. Y es bueno que la gente haga obras buenas. Tú entiendes que nosotros cumplimos con por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es una ley que hay que cumplir, right? Nosotros lo hacemos, pero no lo hacemos con fe. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, punto. Pero no hay nada que hacemos con fe, you know. Tú no dices, voy a hacer esto para que el gobierno me lo reconozca. Tú no haces nada de eso.
Tú haces lo mínimo posible porque tienes que hacerlo. Y ese es todo. Pero eso no tiene nada que ver con fe, ¿tú me entiendes? Pero en cambio, ahora que tú estás en Cristo y que tú estás confiando en la sangre potente que limpia el pecado, ahora tú tienes que pensar que tus obras estén canalizadas por medio de tu fe. O sea, va a ser obras de amor, pero es porque una sangre te limpió. Y lo estás haciendo con convicción de fe. Ahora, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿You see? So, nosotros no queremos hacer nada que no proviene de fe. Y acuérdate que nuestra fe tiene obras. Por ende, nosotros vamos a hacer obras que producen vida y que agradan a Dios. Ahora, tomando en cuenta todas estas cosas, iremos a Romanos 7, verso 4. 7:4 de Romanos. Y veremos que y importante saber que es la sangre que nos libera para poder servir a Dios. Porque antes de eso, como digo, y eso lo dije antes, sin la sangre podemos pretender, pero no tendremos verdadera acción. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Ve? Aquí puedes ver lo que tienes que tomar en cuenta, que bajo la ley la sangre esta no tenía poder para limpiar y cortar y romper lo que está dentro. Es el pecado como cáncer, ¿sabes? Está dentro de ti y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Y yo tengo que identificar un pecado particular, por ejemplo. Siempre uso los pecados sexuales porque eso es lo que más los hombres hacen. Cuando digo los hombres, digo los hombres. Y la Biblia lo usa primero como ejemplo en todos los ejemplos. Gálatas dice fornicación y adulterio. Efesios, fornicación y adulterio. Donde ve fornicación y adulterio. Siempre Dios empieza por ahí. Bueno, Dios tiene que estar hablando algo, ¿no es verdad? Así que yo ya me quedo por donde Dios está. Yo no voy a empezar a hablar de otra cosa primero. Lo que Él habló primero es lo que vamos a hablar primero. Si alguien está lleno de adulterio en su corazón, la Biblia habla de estar lleno de adulterio, ojos llenos de adulterio. Sin la sangre de Cristo, Él no puede quitar eso de él. Aunque Él esté en la prisión, Él no lo puede sacar de él. La única cosa que puede sacarlo de él, dice el Señor, es la sangre. Es que la sangre quita, corta, saca y totalmente libera al hombre para que me sirvan, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Es como que la sangre como que entra y saca el cáncer, lo disuelve, lo hace nulo y deja al hombre libre para poder servir a Dios y traer frutos para Dios. Aleluya. Lo único que el hombre puede hacer es vestirse como que está santo, hablar como si fuera santo, actuar como si fuera un santo, pero está lleno de basura. Cristo, cuando descubrió a los fariseos, porque ellos se hacían que eran más santos que Cristo, Cristo llegó a una casa de un fariseo y Cristo hacía las cosas con propósito, ¿sabe? Y él llegó y empezó a comer sin lavarse la mano. Es tremendo el Señor. Dice que se asombraron cuando vieron que él empezó a comer sin lavarse las manos. Y después que él, ahora tú sabes que él hizo eso a propósito. Él lo hizo con propósito. Y una vez que él empezó a hacer eso, él empezó a decir: vosotros fariseos hipócritas, que limpiad fuera del plato y del vaso y por dentro están llenos de robo y rapacidad e hipocresía. Y empieza Jesús a hablar y a insultarlo a cada uno. Bueno, no insultar, decirle la verdad. Y interesantemente, amados hermanos, Jesús sigue diciéndole una lista de cosas que estaban haciendo. ¿Tú crees que Jesús entró ahí? Él sabía lo que iba a hacer. Él dice: voy a entrar ahí y no me voy a lavar la mano. Yo sé que me van a criticar por eso.
Y Jesús empezó a sacar la artillería y a exponerlo a tobillo. Wow, ¿quién como el Señor sabe? Lo que quiero decir es que ellos crearon una religión, pero por dentro no podían cambiar. Aunque quisieran, no podían. Porque en la ley misma es como que yo te digo a ti, no camine hasta aquí. Esto no tiene poder para que tú, o sea, para cambiar. Si a ti te gusta caminar hasta aquí, lo que yo te dije no tiene poder para cambiarte a ti, porque a ti tú te hacerlo. Entonces, la diferencia es que la sangre ni siquiera te está diciendo que no venga hasta aquí. Simplemente que la sangre te va a liberar del deseo de venir aquí. Te vas a limpiar eso para que ahora tú puedas andar en las leyes de Cristo. Cosa que naturalmente no podrías hacer bajo otras circunstancias. Voy a seguir leyendo. Dice, pero ahora, estando libres de la ley, nosotros hemos terminado ahí, ¿no? Yo he terminado, vamos a leer, voy a ir al 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, dice. Pero ahora, estando ya libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, la letra es la ley, el Espíritu es el poder para vivir en Dios. ¿No es la diferencia? El Espíritu te empodera para obedecer a Dios. La ley espera para condenarte. Porque la ley simplemente era un examinador de nuestro comportamiento, pero no era un corrector ni un vivificador. La Biblia es clara que la ley no podía impartir vida, porque si la ley o la justicia de Dios fuera por medio de la ley, dice entonces, por demás murió Cristo. Entonces sangre realmente no era necesaria. Podíamos servir a Dios por medio de la ley. Podíamos entrar a gloria por la ley. Entonces, pero la Biblia es clara que esa ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera aquel que tenía las promesas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Y cuando vino aquel que tenía las promesas, las obtuvo por medio de su sangre. Fue la sangre que obtuvo eterna redención. Liberó a todo aquel que viene a él por medio de Cristo. Aleluya. Aquí ve, y entonces te da el poder por medio del Espíritu Santo, cual tú tienes que reconocer la sangre para que el poder del Espíritu te ayude a andar en el Espíritu y ya no satisfagas el deseo de la carne que antes tenías. Había un poder dentro de ti que te tenía esclavizado, que te obligaba a obedecer la carne. Aleluya. Romanos 6:12, vamos a buscarlo. 6:12 dice así: no reine pues el pecado. Ahora está diciendo una orden que no deje que el pecado reine en tu cuerpo mortal. ¿Qué es lo que está diciendo Dios hasta aquí? Está diciendo, no permitas que el pecado dictamine, mande o ejerza ningún tipo de autoridad, dominio sobre tu cuerpo, ni sobre tu espíritu, con tal que le obedezca en sus deseos, cualquiera que sean. Entonces dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ay, Padre amado, siento el poder de Dios. Porque el pecado, oiga, no se enseñorea, no tendrá señorío, no tendrá autoridad, no tendrá poder sobre vosotros. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
bajo el poder del Espíritu Santo por medio de la sangre del Cordero. Esta gracia no es algo, mira, muchos creen que la gracia es simplemente como un título o un tiempo nada más. No, esto es un tiempo que va a haber gracia, pero la gracia implica el poder del Espíritu Santo para que vivamos en victoria. Bendito sea el Señor. Fuerzas de Dios por la sangre del Cordero. Mira, cuando tú te sientas que el pecado te quiere llevar esclavo, acuérdate de la sangre que te liberó del pecado. Y ahí el Espíritu te va a empujar, te va a dar un empuje y te va a dar como una energía potente, y aquello que te está tratando de arrastrar el pecado será cortado de inmediato. Tú dices, la sangre de Cristo, y tú ves que inmediatamente tú entras a un periodo inmediato de liberación, tranquilidad y victoria. Activa la sangre en tu vida, no solo para poner el diablo afuera, sino para vivir en victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esta sangre primero no era por cosa del diablo, ¿sabe? Simplemente Él es la mínima parte importante del asunto. Pero claro, Él no puede con la sangre, porque la sangre causó la resurrección. Significa que el diablo perdió la batalla por medio de la sangre. Si la sangre causó la resurrección, significa que la muerte perdió su poder sobre nosotros. Si la sangre causó la resurrección, significa que la muerte no fue más potente que la sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Y si la muerte no es más potente que la sangre, lo que causa la muerte, que es el pecado, tampoco es más potente que la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que tú usas esa sangre cuando el pecado quiere llevarte cautivo. Mira, hoy mismo, a veces Dios yo creo que permite que yo experimente algo por lo que Él quiere que yo le explique a ustedes. Hoy yo estaba orando, y no es que me ha pasado antes, pero mientras estoy orando, en medio de mi oración, me vienen unos pensamientos pecaminosos. Yo dije, Dios mío, yo estoy orando, perdóname, Santo de Dios. Perdóname, porque yo no quiero pensar así, pero ahora mismo proclamo tu sangre sobre mi mente. Y como magia, se fueron los pensamientos y no volvieron más. Dios me quiso dejar que yo aplicara el poder de su sangre para limpiar mi conciencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y limpié mi conciencia como arte de magia, y pude seguir orando a media hora más. Tú estás hablando del poder de la sangre. Bendito Dios, tú usas la sangre, y esos demonios que están tratando de ponerte pensamientos pecaminosos tienen que irse por el poder de la sangre del Cordero. Tiene poder la sangre de Dios. Esta sangre tiene poder. Esta sangre primeramente es para que fueras redimido, para que fueras liberado y para que sirvieras a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Usa la sangre. Dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley. Bajo la ley el pecado tenía señorío sobre el hombre, porque esta sangre estaba ausente. La Biblia dice que la sangre del macho cabrío no podían quitar el pecado. No tenían poder, yo sé. Tenían un poder, right, pero no era suficiente. Dios respaldaba eso porque era una tarjeta de crédito que le había prestado con límites. Tú entiendes que tú en una tarjeta de crédito te ponen un límite de 800, 1000, 2000, dependiendo tu income, ellos te ponen, y dependiendo cuántas tarjetas tienes. Tienes 20 tarjetas, a lo mejor te nada más $500, y esa gente tiene mucha tarjeta de crédito. Todo depende de cómo estás tú, Entonces los bancos piensan, ellos analizan, calculan, piensan, y si tienen muchas deudas, no podemos darle, es más, no te vamos a dar tarjeta de crédito. Todas esas cosas toman en cuenta. Ahora te estoy diciendo todo eso, que la sangre iba a pagar todo del viejo y del nuevo, pero había una tarjeta de crédito con su límite, tenía su límite para que se pudiera usar. La tarjeta de crédito del viejo, que era la sangre del viejo pacto, no causaba resurrección. Si tú te morías, tenía que esperar hasta después. Late. La sangre del viejo pacto podía prevenir la muerte, pero la única que podía causar resurrección es la que tenemos hoy, la sangre del Cordero. Haciendo claro
el hecho que la sangre causa resurrección hace claro que la sangre derrotó la muerte. Y Jesús es el resultado de esa derrota. Su nombre recibió su elevación después de la resurrección por causa de la sangre. Dios dice, como ya tú no estás bajo la ley del viejo y el cordero viejo y la sangre vieja y la sombra de la sangre de Jesús, y no estás bajo una tarjeta de crédito, no, estás bajo el poder que tiene la sangre, que es poder ilimitado. Significa que hoy ningún hombre que confíe en esa sangre y los beneficios de gracia que trajo y el poder que ella trajo para poder limpiar nuestras conciencias y liberarnos del pecado, hoy tú no tienes excusa para ser un adúltero o un fornicario o un mentiroso o una chismosa. Tú agarras esta sangre, tú paras esa boca de tanto hablar tantas cosas que no debe. Tú agarras esta sangre y tú paras esos pensamientos que te tienen cautivo en contra de Dios. Y te aseguro que si tú usas esa sangre, ora y busca al Señor, te aseguro que estos pensamientos mueren y el poder para vivir empieza a trabajar en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si no, yo no podía servir a Cristo. Si el poder de la sangre no podía hacer eso, yo no hubiera sido cristiano. Porque ya el árbol estaba virado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Cuando un árbol crece virado, tú no puedes enderezarlo. Lo que necesita es un milagro si se va a enderezar. Bueno, yo conseguí un milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Y la sangre trabajó. Y me limpió, me liberó. Y por eso que yo te puedo decir más de 30 años más tarde, que es cierto que tú puedes vencer el pecado, vivir con una conciencia limpia y servir a Dios y no dejar que el pecado dictamine tu vida. La Biblia dice que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Sabe? Los reyes tienen orden y dan edictos y dan órdenes y dicen que quieren. Pero tú le haces saber al pecado que este cuerpo tuyo no es para que venga a reinar, este no, porque tú tienes sangre. Pero el asunto es que tienes que activar esa sangre, porque ellos vencieron por la sangre. Sí, ellos vencieron por la sangre, la palabra y el amor de Dios. Significa que hay que usar la sangre. ¿Sabe que los hijos de Israel, cuando estaban bajo el poder de Faraón, que eso representa cuando estábamos en el mundo, Egipto, Faraón, el poder de Faraón, estaban esclavos a Faraón? Sí, estábamos nosotros esclavos al pecado y teníamos que obedecer a Faraón. Lo que él decía había que hacerlo. Si Faraón te mandaba a cometer adulterio tú ibas. No podías evitarlo. Faraón era tu jefe. Pero de cuando el Cordero Pascual fue sacrificado y se celebró la Pascua, que era una sombra de esta Pascua, Cristo, Dios permite al ángel de la muerte pasar por y no pudo tocar a los hijos de Israel, pero al mismo tiempo Dios mismo mató, al menos eso es lo que parece, porque él dice que él iba a ir hiriendo a los hijos de los otros, pero entonces el ángel de la muerte quería matar al pueblo de Dios. Pero él fue a los primogénitos de los egipcios, él mismo los juzgó. Y el asunto es, amados hermanos, que ellos, por ese juicio, Dios libera a los hijos de Israel para ir al otro lado. Una vez que ellos llegaron al otro lado y cruzaron el Mar Rojo y todo, que es representativo de bautizo y la sangre y todo lo demás, cruzaron para el otro lado. Su problema no era Faraón. ¿Y sí? Ya Faraón no podía dictaminarlos. Como hoy el diablo tampoco puede dictaminar tu vida, dice el Señor. Usa la sangre, camina en el Espíritu y vence a todas tus debilidades. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya Él no tiene poder
para dictaminarte. Ya tú no puedes usar al diablo como una excusa para el pecado. Es que el diablo me mandó. No, olvídate que el diablo no tiene poder para hacer tantas cosas en tu vida. Hay sangre que nos redimió del poder y la potestad de las tinieblas y nos trasladó a otro reino, al reino del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Él no tiene ese poder como lo tenía cuando tú eras su esclavo. Así que realmente no hay excusa para obedecer al diablo. Tú no tienes que obedecer al diablo. Tú lo haces porque quieres, pero no porque tienes. Porque así como ellos fueron liberados y estaba el mar ahí, significa que el poder que tenía Faraón fue cortado. Ahora tenían que tratar con las cosas que estaban dentro de ellos. El poder de la sangre, amados hermanos, hay que usarlo. Usa esa preciosa sangre. La palabra es clara. Y yo ya creo que este va a ser uno de los últimos versos que vamos a usar hoy, porque los jueves trato de ser reducido, porque si no, vamos a leer en el libro de Colosenses, para que tú veas que ya Faraón no tiene potestad sobre ti. Colosenses 1:12 dice así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Dice: el cual nos ha librado, diga librado, de la potestad de las tinieblas. ¿Sabe cuál es la potestad de las tinieblas? La potestad de la autoridad, el poder, el señorío de las tinieblas. Nos ha librado de eso y trasladado al reino de su amado Hijo. En ese reino, el que reina es Jesús. Significa que el faraón no reina aquí. Significa que aquí el faraón no tiene ninguna potestad. Y después menciona en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que puedes ver claramente que la sangre tuvo que ver trajo el traslado. La sangre trajo el traslado en el viejo, la sangre trajo el traslado en el nuevo. Tú puedes decir conmigo hoy: Satanás no tiene potestad sobre mí. Por la sangre del Cordero, yo declaro que Satanás y todos sus demonios, ni uno de ellos tienen potestad sobre mi vida. Confiésalo, decláralo, háblalo. Y eso es así. Él perdió cualquier potestad que tenía sobre ti. Ahora las excusas debemos dejarlas fuera. Usa la sangre y vence tus debilidades. Bendito sea el nombre de Jesús.